Vamos a abrir entonces el libro de Yanán que estamos leyendo, esta parashá que se encuentra en el capítulo 7, desde el verso 37 en adelante. Vamos a seguir leyendo entonces la besora de Yanán. Verso 37 dice: en el último día de la festividad, Yahshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y se mantenga bebiendo de mí. El último día de la festividad estaba refiriéndose al último día de la Chag de Sukkot, porque la festividad por la cual Yahshua vino a Jerusalén fue justamente para conmemorar esta Chag de Sukkot. Y ese Yom, como bien sabemos, ese último día está marcado en el tiempo de Yahweh por el día 22 del séptimo mes, porque la Chag de Sukkot empieza desde el 15, porque así lo estableció nuestro creador. Desde el 15 se conmemora la fiesta de Sukkot por 7 días. No sé si recordaremos lo que dice la Torah, donde el primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Entonces el primer día es el día 15 y el octavo día vendría a ser el día 22. Por eso el último día de la festividad, que sería el día 22, que es un día de Shabbat, día de reposo, entonces Yahshua se puso de pie y ahí entonces exclamó: si alguno tiene sed, ¿no? Entonces, ¿cuántos seres humanos, ¿no?, que no tenemos a Yahweh, estamos sedientos, ¿no?, de nuestro Creador, verdaderamente? Y solamente podemos nosotros aplacar esa sed que hay en nuestro ser, nuestro nefesh, cuando nosotros acudimos a nuestro Redentor. Por eso que Él nos dice: vengan a mí. Y hay que mantenernos bebiendo de Yahshua. No solamente es venir a Yahshua, sino también hay que mantenernos bebiendo de Yahshua. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanakh, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Es importante que nosotros depositemos nuestra confianza en nuestro Redentor, que verdaderamente creamos en sus promesas. Confiar significa, ¿no?, realmente, que en hebreo es emuná, ¿no? Es mucho más que creer, ya es no solo creer, sino también actuar conforme a como Yahweh dice en su Dabar que debemos actuar. Si nuestro Creador nos dice para estos tiempos que Él es el que nos va a redimir, que Él nos va a reunir, que Él mismo nos va a salvar, entonces no solo basta creer en esas promesas, sino también actuar conforme a como Yahweh nos está diciendo que cumplirá esta promesa. Si Yahweh nos dice que yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, entonces no solamente significa creer, ya qué bien que Yahweh entonces nos va a reunir, no solamente es creer, sino también a actuar conforme a como Yahweh dice. Si Él dice que yo los llamaré con un silbido, y el silbido es el llamado de Ruach, ya que en este caso, ¿no?, está simbolizado como estas aguas que fluirán en lo más profundo de nuestro ser. Porque el verso 39 nos dice: esto dijo de Ruach HaKodesh, que habrían de recibir más adelante los que confiarían en Él. El Ruach HaKodesh no había sido aún dado, porque Yahshua aún no había sido exaltado. Entonces el Ruach HaKodesh, entonces es el Ruach que nosotros recibimos por parte de Yahshua. Si confiamos en Él, si realmente nosotros tenemos emuná en Yahshua, como decíamos, entonces Yahshua en su Ruach en nosotros nos va a hacer ese llamado de acudir al lugar donde Él va a cumplir las promesas. Pero ahora ya dependerá de nosotros, si nosotros realmente queremos caminar y proceder conforme a la voluntad que nuestro amo Yahshua quiere cumplir en estos tiempos, los cuales es una promesa que está escrita ahí. Por eso dice la Escritura respecto a los 144,000 redimidos: estos son los que le siguen, ¿no?, al Cordero donde quiera que va. O sea, no solamente es creer, sino también ir a donde va el Cordero. Entonces, si el Cordero entonces nos dice claramente que yo los llamaré, yo los reuniré, ¿no?, porque yo los he redimido, entonces
en el lugar donde Él desea reunirnos, entonces ahí debemos ir, ya, porque ahí es que el Cordero, entonces, Él se va a manifestar a nosotros, es que ahí Él va a pelear por nosotros, es que ahí Él va a sustentarnos, porque en estos tiempos difíciles que se vienen, verdaderamente, ¿no? Únicamente habrá salvación, sustento, protección, únicamente con Yahweh, ¿no? Que a través de su Hijo Yahshua, entonces Él, nuestro Padre Yahweh, entonces sustentará, peleará, ¿no? O sea, dará todo para los hijos que le amaron. No habrá otro lugar en realidad seguro en la tierra. No habrá. Yahweh se exaltará ante los ojos de muchas naciones y Él mostrará que Él es el gran yo soy el que soy. Por eso ahí la promesa dice, ¿no? Que muchos vendrán, ¿no? Y si nosotros somos parte de esos redimidos, porque no solamente creímos, sino que también procedimos, ¿no? A actuar conforme a las promesas que Yahweh quiere cumplir. Por eso la emuná tiene que tener acción para que verdaderamente sea emuná. Como dice la Escritura, una emuná sin acción es una emuná muerta. Ya, entonces para que sea una emuná viva tiene que haber acción. Ya, hay que vivir la emuná. Ya no solamente decir yo creo, ¿no? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios, la diferencia es que ellos no obedecen. Ellos no andan conforme a esa confianza que se basa en la obediencia a la voluntad de nuestro Creador. Eso es lo que a nosotros nos debe diferenciar. Igual son los religiosos, ¿no? Los religiosos no andan o se aferran, ¿no? A los detalles de la religión, pero cuando le hablamos de las cosas de nuestro Creador, de su voluntad, eso sí lo rechazan, no quieren andar conforme. Esa no es verdadera emuná, eso es presunción. Nosotros necesitamos tener ese emuná que Yahshua tuvo, que a pesar de que el mundo se desmoronó, a pesar de que sintió que el Padre Yahweh no estaba con él, pero sí estaba con él. Sin embargo, él siguió confiando en el Padre Yahweh. Igual nosotros tenemos que seguir confiando en el Padre Yahweh. Sabemos que estamos ya dentro de la temporada, en realidad, del verano. Ya una temporada en la cual vendría a ser la temporada en la cual siempre Yahweh ha juzgado a su pueblo. Y pudiera ser que esta temporada de estos meses, nosotros quizás estemos ya viviendo la angustia de Jacob, ¿no? Que así está profetizado en la Escritura. Porque si nosotros nos ponemos a preguntar cómo está Jacob, o sea Yacharel en este momento, ¿acaso Yacharel no está en crisis? Por supuesto, estamos en crisis. ¿Acaso no estamos viviendo una crisis económica? ¿Acaso no estamos viviendo una crisis de salud? ¿Acaso no estamos viendo en el mundo, a lo menos en lo que es aquí, ¿no? El lugar donde Yahweh eligió para que su pueblo esté? Ya estamos viviendo ese tiempo de crisis, que sabemos que esto se encamina a una recesión tremenda que va a venir a nivel global. ¿Ya? ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos conforme a como Yahweh quiere que nosotros nos preparemos? Si no fuera por Él, entonces no tendríamos ni siquiera un lugar de refugio a donde ir. Pero demos toda honra a Yahweh, porque esa iniciativa vino de Él, nada más. ¿Ya? El hecho de que su Gel Moed esté es porque Él así lo quiso. Y justo a las puertas de que venga toda esta cuarentena, justo a las puertas, porque ¿qué hubiese pasado si nosotros nos hubiésemos dormido como las vírgenes, no insensatas, ya, y en nuestros laureles discutiendo que esto, que lo otro, ¿no? Y no se hubiese avanzado la tienda de nuestro Padre Yahweh y venía esta cuarentena. ¿Ustedes creen que en esta situación habríamos podido haber levantado la Ogel Moed? De ninguna manera. De ninguna manera. Con esta situación que estamos, ya no se iba a poder. Pero sin embargo, Yahweh, que es el gran yo soy, lo hizo todo en su tiempo. Y cuando justo a las puertas de que todo esto se cierre, eso de su tienda de reunión se levantó. Exactamente. Por eso démosle la honra a nuestro Creador, porque Él todo lo tiene así, ¿no? Perfecto. Y no nos durmamos. Ya estemos en acción, ya, porque si Yahweh está levantando, entonces como dijo él en aquel tiempo, levantaré la tienda caída de David, ¿no? Entonces también dice también, ¿no? Que ahí es que sacaré del cautiverio, ¿no? A mi pueblo, dice, ¿no? Y los traeré. Ya, entonces ¿a dónde va a traer? A la tienda donde él levantó.
Entonces todo va siguiendo una secuencia. Si Yahweh está levantando una tienda, ¿por qué? Porque ahora él va a cumplir la promesa de reunir a su pueblo allí, ¿no? Y definitivamente tiene que ser así, porque al restaurarse el Ojel Moed se restaura todas las cosas que están escritas en la Torah. Si usted lee la Torah, en toda la Torah, a lo menos, ¿no?, desde Shemot, ¿no?, de ahí lo que sigue, ¿no?, todos los demás libros, en ninguno de ellos no se habla del Ojel Moed. Todos hablan de la tienda de reunión de Yahweh. Ahí siempre lo mencionan, porque la tienda de reunión es parte de la Torah. Entonces, si nosotros estamos realmente viviendo las sendas antiguas, ¿no?, conforme a la restauración de la Torah verdadera, entonces tiene que estar también la Ojel Moed. Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros, o sea, de los muchos que lamentablemente, o sea, verdaderamente hay mucho engaño en el mundo, ¿no?, que tratan de arrastrar a la gente no conforme a una dirección directamente de nuestro creador, ¿no?, sino bajo una dirección humana, ¿no?, y hasta muchas veces también religiosa, ¿no?, enviados, ¿no?, que van arrastrando a la gente con la finalidad de que no sigan el camino verdadero que el Padre Yahweh está haciendo, llamando a sus hijos a través de su Hijo precioso Yahshua. Entonces, este Ruach HaKodesh, entonces, que Yahshua dijo que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él, ya sea nuestro Mashiach Yahshua, ¿no? ¿Por qué? Porque Ruach HaKodesh dice no había sido aún no dado, porque Yahshua aún no se había exaltado. Yahshua fue exaltado cuando él todavía murió, ya cuando él muere en el madero, fue sepultado y resucitó. Entonces ahí recién, entonces es que nuestro Redentor, entonces ya pudo en realidad ya entonces de dar ese Ruach HaKodesh, ya que viene de él, ya, porque el Ruach HaKodesh que nosotros recibimos, como dice la Escritura, que en nuestros corazones, dice ahí, ¿no?, ese Ruach del Hijo de Yahweh, ¿no? Así está escrito. ¿Ya? Entonces el Padre Yahweh entonces nos ha dado a su Hijo precioso, ¿no? Y él en su Ruach es que él nos va a nosotros enseñando. Así nos dice claramente también Yaná, ¿no? También nos dice, si nosotros hemos recibido, ¿no?, la unción, ¿no?, decía de Yahshua, o sea, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿ya? Porque la misma unción nos enseñará, dice, todas las cosas, ¿ya? Y es verdadera, ¿ya? Entonces, estas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, de todos los temas que en cada Shabbat vamos viendo, es por Yahshua mismo, ¿ya? Porque él nos va dirigiendo en la enseñanza, mostrándonos la emet de las cosas que está escrito en la Dabar, analizando, ¿no?, en los cambios que han hecho, en las manipulaciones, y rescatando ahí, ¿no?, eso, aunque sea una palabrita, aunque sea una palabrita verdadera que sea ahí, ya de las tantas palabras de repente que no son verdaderas, pero hay una que sí, entonces rescatando eso, ¿no? Por eso es que Yahshua llame a este tiempo a su pueblo, ¿no?, como restaurador de calzada, reparador de portillos, ¿no? Estamos para reparar, con la guía de nuestro Redentor, no para desechar, no para descartar nada, sino para rescatar, porque aún, a pesar de que el enemigo se ha encargado, ¿no?, de poner tinieblas, oscuridad, ¿no?, en la Dabar de Yahweh, sin embargo, a pesar de la oscuridad, siempre la or, por más pequeña que sea, siempre va a resplandecer, siempre se va a mostrar, y esa or tan pequeñita es la que tenemos que rescatar, tenemos que reparar, y estamos entonces con la guía de Yahshua, entonces entendiendo y caminando conforme a esta restauración que él está haciendo en su Ruach, ¿no?, en su Ruach, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que los Talmidim en ese entonces, después que Yahshua resucitó, entonces él les ungió con su Ruach, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, así como el Padre me envió, yo les envío a vosotros, reciban el Ruach, y él sopló sobre ellos, ya los ungió con su Ruach, ¿no? ¿Por qué? Porque los estaba comisionando para hacer una obra, y eso era de que ahora él les estaba enviando. Y así mismo también nuestro Mashiach dijo, ¿no?, como el Padre me envió. Entonces, él también necesitaba de Ruach. ¿Pero de qué Ruach? De Ruach del Padre. Ya, porque él mismo dijo, ¿no?, todas las obras que yo hago, ¿no?, eran porque mi Padre, ¿no?, que mora en mí, él hace las obras. Entonces, y ahora, ya Yahshua, entonces es el que nos unge a nosotros para hacer la obra. Por eso él dijo, ¿no?, y a través de Yahshua, es que el Padre viene a morar de nosotros, en su Ruach también.
Por eso es que él dice, ¿no? Y ustedes mayores obras que yo harán, ¿no? Porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a hacer mayores obras, ¿por qué? Porque no solamente vamos a tener dudas del Padre, sino también de Yahshua. ¿Ya? En cambio, Yahshua tenía solamente dudas del Padre, nada más. Él había limitado su poder porque tenía que pasar la prueba, ¿no? O sea, por nosotros, como hombre, con nuestra naturaleza, a nuestra semejanza, dice el Escritura. Al oír estas palabras, algunos de la multitud dijeron, verdaderamente este hombre es el profeta. Otros dijeron, este es el Mashiach. Pero otros dijeron, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galilea? ¿No es que el Tanakh dice que el Mashiach es de la descendencia de David y viene de Bethlehem, el poblado de donde era David? Y nuestro Mashiach nosotros sabemos que fue que él nació en Bethlehem, ¿no? En el poblado de David, y que él pertenecía en la casa de Yahudá, pero sin embargo a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Entonces por eso, como él no era profeta en su propia tierra, entonces él se tuvo que ir entonces al lugar donde a lo menos tenían más oídos para escucharle. Se fue a Galilea, ¿no? Y entonces, y como venía de ahí, ¿no? Entonces, y por eso es que ellos se decían, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galilea? ¿No? Entonces él venía de ahí por los motivos, ¿no? Que le tocó vivir en ese entonces, porque había demasiado prejuicio religioso. Ya no solo los religiosos, sino también la gente misma, no querían escuchar sus palabras. Entonces nuestro Redentor no se va a quedar rogándole a las personas a que le acepten o a que sigan la verdad. Él tiene que seguir el camino, tiene que seguir la obra, ¿no? Entonces, y tiene que avanzar. Si muchos que no quieren seguir o de repente siguen, después se desaniman y se van, él tiene que avanzar con aquellos que sí quieran seguir la verdad y permanecer en ella. Y por eso se fue a Galil, y ahí encontró a sus talmidim, ¿no? A quienes fueron, y ahí empezó a su obra a crecer. Muy bien, entonces por este motivo, ¿no? Porque algunos entonces reconocían que sí era el profeta, este es el Mashiach, otros decían, pero ¿cómo puede ser si la escritura dice así? Y este viene de Galilea. Entonces, la escritura aquí nos dice que el pueblo por estos motivos estaba dividido por causa de él, ¿no? Y es que así es, o sea, el Redentor verdadero, o sea, como él dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, porque de cierto os digo que de ahora en adelante estará, ¿no? El padre contra el hijo contra el padre, ¿no? Así, ¿no? Entonces, nuestro Mashiach, entonces, por temas que tienen que ver con él, ¿no? O sea, porque él es la Emet, entonces muchas veces van a haber divisiones, ¿ya? Entonces, como él mismo lo dijo, yo he venido no a traer paz sino espada, ¿no? Entonces, muchas veces los padres aferrados, ¿no? Las costumbres de su religión, entonces van a estar en contra, ¿no? De aquellos hijos que quizás están despertando el Emet de Yahweh, ¿no? Entonces a Yahshua, ¿ya? O puede también suceder al contrario, ¿no? O sea, los hijos, ¿no? Los padres que están despertando, ¿no? Le de Yahshua, le comentan a sus hijos no aceptan, ¿no? O sea, va a haber división, ¿no? Por temas de nuestro Mashiach, ¿no? Es decir, de la verdad, ¿no? Versus la mentira, ¿no? O sea, lo correcto bajo lo incorrecto, el error. ¿Ya? Es una realidad que siempre va a haber, o sea, en este andar con nuestro Mashiach. Así que no esperemos, o sea que si es que nosotros estamos aceptando estas verdades, por nuestro Mashiach estamos aceptando a Yahshua, entonces esperemos de que entonces todos se unan a nosotros. No, al contrario, va a haber división, ¿no? Como dice, por causa de nuestro Mashiach, va a haber división, definitivamente. Eso es una realidad que se tiene que cumplir. Ya no piense que su familia va a aceptar, ya, entonces su familia, entonces a pesar de que ustedes van a ver tal vez uno o dos, de repente que alguien acepte, o quizás no, la mayoría, ¿no? Se aferre, ¿no? A sus costumbres idolátricas, ¿no? Y no quiera dejar esas cosas y no acepte estas cosas que a usted le está amaneciendo. Solamente le queda hacer tefilá por esas personas y como Yahshua, seguir adelante, seguir avanzando, nada más, porque hay una misión, ya, porque el tiempo pasa, el tiempo corre, ya, y esta vez la voluntad de Yahweh es que sea anunciado, como él dice, en toda la tierra. Algunos querían arrestarlo, pero nadie puso una mano sobre él. Ya, y los guardias entonces regresaron a los principales Kohanim y a los Peruchín
y ellos le preguntaban, ¿por qué no lo han traído? ¿Ya? Entonces estos guardias fueron justamente enviados por los líderes religiosos para arrestar a nuestro Mashiach, ¿no? Entonces, pero sin embargo, no pusieron la mano sobre él. Regresaron, ya, y le preguntaron, y le dije, ¿por qué no lo habían traído? ¿Por qué no lo habían arrestado? Entonces, y ahora los guardias aquí respondieron, nadie jamás ha hablado de la forma que este hombre habla, ¿no? Entonces ellos se quedaron impresionados, ¿no? O sea, frente a lo que Mashiach hablaba, ¿no? Entonces, si no se vieron con el valor de arrestarlo, ¿no? Y de llevarlo entonces a los líderes religiosos. Entonces, estos líderes religiosos les respondieron, ¿ustedes quieren decir que también han sido engañados? Entonces, eso es lo que los líderes religiosos decían a todo el mundo. Este hombre engaña, no sigas, te están diciendo mentiras. ¿Ha oído eso también ahora? Cuando usted habla de nuestro Mashiach Yahshua, ¿ya? Y que vayan muchos a sus pastores, a sus líderes religiosos y le digan, no escuches, te están engañando, esos engañan. Pues todas esas cosas son cosas que en realidad no, nosotros mismos lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros está el verdadero redentor de la humanidad, ¿no? Y a él siempre lo van a rechazar, ¿no? Especialmente el liderazgo religioso siempre ha rechazado a nuestro Mashiach y está profetizado que le va a hacer guerra a nuestro Mashiach, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver que es una realidad, ya que hemos vivido, estamos viviendo y lo seguiremos viviendo. ¿Hay alguno de entre las autoridades que haya confiado en él? ¿O alguno de los fariseos? No, claro, las autoridades jamás van a confiar en Mashiach Yahshua, no, los líderes religiosos jamás, ¿no? Entonces, porque ellos ven peligrar su liderazgo, ya que ven a un personaje que es Melech, que es líder, ¿no? por nacimiento, ¿no? Y ellos no quieren dejar, pues, ¿no? Entonces, este liderazgo, este gobierno, ¿no? Para entregárselo al verdadero Melech. Por eso van a dar cuenta, ¿no? Porque no fueron capaces de honrar al verdadero. Y aquí ellos afirmaron, pero esta gente cree porque no saben nada de la Torá, malditos son. Así atribuían, ¿no? Entonces la Torá que ellos habían tergiversado, habían manipulado, ya, y que les hacían creer a la gente, haciéndoles ver que esa gente, si le está siguiendo es porque ellos en realidad no saben nada de la Torá. Esa gente que sabe, si son fácilmente engañados, ellos son malditos. Pero de todas maneras, siempre dentro del algo religioso, siempre va a haber alguien, ya que quizás, ¿no? O sea, no tenga su corazón endurecido para las cosas de nosotros. Porque sea uno, en ese entonces fue Nicodemo, ¿no? Y aquí vemos que Nicodemo, ¿no? Que él había sido el hombre que había ido a Yahshua, ¿no? Antes, ¿no? Y que era uno de estos líderes religiosos. Él dijo, ¿no? ¿Acaso nuestra Torá condena a un hombre sin oírlo primero y entender lo que está haciendo? ¿O sí? Entonces, esto quiere decir claramente que estos personajes no les interesaba oír, o sea, lo que Yahshua enseñaba de la Torá. Ellos de frente lo juzgaban de que no, él está en error. ¿Por qué? Porque veían que la gente le escuchaba y no a ellos. Le tenían envidia, le tenían odio. Entonces ellos respondieron, ¿eres tú también del Galil? ¿O sí? Estudia el Tanakh para que veas que ningún profeta ha venido de Galil. Pero es que Mashiach, él no había nacido en Galil, él había nacido en Yahudá, pero se fue a vivir ahí porque ellos lo rechazaban. Entonces estos trataban de mostrar algo que en realidad no era. Ya, si él estaba viniendo de ahí, es porque ahí tenían oídos para escucharle. Entonces ellos se fueron cada uno para su casa. Ahora nosotros que estamos aquí, porque hemos tenido oído para escuchar a nuestro Redentor Yahweh. A ti, oh Yahweh, venimos en esta mañana para agradecerte y para suplicarte que nos ayudes, ya que es Yahshua quien nos dirige de una u otra forma a nosotros y nos hace ver las historias de la experiencia que en ese entonces estaba un ministerio en realidad religioso, que era un ministerio de iniquidad, Padre Yahweh. Y ese ministerio de iniquidad es el que ha heredado toda la humanidad durante generaciones, Padre Yahweh. Por eso es que tú nos llamas a tus hijos a salir de ahí.
para poder seguir únicamente a aquel a quien tú enviaste, y ese es a Yahshua, tu Hijo, oh Yahweh.